Buenos días. Continuamos con el estudio del capítulo 27, la curación del sueño. Hoy toca la sección sexta, los testigos del pecado. Muy fácil de entender, muy jugosa. Dice, el dolor demuestra que el cuerpo no puede sino ser real. No sabemos hasta qué punto de vista hace real el cuerpo el dolor. Cuando tenemos un dolor, que no nos hablen de nada más. Incluso el curso dice que en momentos de dolor intenso tú no puedes hablar a nadie de su trascendencia, sino que tienes que atender ese dolor, disminuirlo y después intentar hablar y poner orden en esa mente que se cree que el dolor es real. El dolor tiene mucha fuerza, para nosotros le hemos dado mucha fuerza y nos parece la prueba más clara de que somos un cuerpo. El dolor demuestra que el cuerpo no puede sino ser real. Y como vivimos siempre enganchados con un u otro dolor, el cuerpo es tan real para nosotros como ninguna otra cosa. Y míralo cómo llama al dolor, mira cómo define el dolor. Es una voz estridente y ensordecedora, cuyos alaridos intentan ahogar lo que el Espíritu Santo dice e impedir que sus palabras lleguen hasta tu conciencia. Esto es lo que hace el dolor, impedir que la voz del Espíritu llegue hasta tu conciencia, impedir que la voz que te dice quién eres se escuche. El dolor es una voz estridente y ensordecedora cuyos alaridos intentan ahogar lo que el Espíritu Santo dice e impedir que sus palabras lleguen hasta tu conciencia. Fíjate, como esto es tan claro y tan evidente, el ego ha buscado una diferencia entre el sufrimiento y el dolor. De manera que de alguna manera esto se pueda enmascarar, pero el dolor y el sufrimiento, el curso no hace diferencia. Si estás sufriendo, el Espíritu Santo tampoco te habla, porque estás tan atento al sufrimiento que no puedes escuchar el dolor al Espíritu Santo. Continúa en esa línea, dice, el dolor exige atención quitándosela al Espíritu y centrándose en sí mismo. Su propósito es el mismo que el del placer. Anda, vaya palo que nos pega en la línea de flotación. Pues ambos son medios de otorgar realidad al cuerpo. Y dice más, su propósito es el mismo que el del placer, pues ambos son medios de otorgar realidad al cuerpo. Tampoco necesita mucha más explicación, sabemos que es así. Y mira lo que acaba diciendo, lo que comparte el mismo propósito es lo mismo. El dolor y el placer es lo mismo. Esto es lo que estipula la ley que rige todo propósito, el cual une dentro de sí a todos los que lo comparten. Todos los que comparten el dolor o el placer están unidos por ese sello distintivo. El placer y el dolor son igualmente ilusorios, ya que su propósito es inalcanzable. ¿Cuál es el propósito que tienen? Otorgar realidad al cuerpo. Hay una tendencia entre nosotros de disfrutar de esta vida, que es que disfrutar de esta vida es una de las pretensiones más inútiles que el ser humano se traga como si fuera verdad. Disfrutar de esta vida, ¿cómo puedes disfrutar de esta vida? ¿Cómo podemos pretender disfrutar de esta vida? Cerrando la televisión, encerrándote en tu casa, no viendo lo que pasa por el mundo, contando con que en tu vida no pasa ninguna desgracia. ¿Cómo se puede disfrutar de esta vida? Pero hay muchos que
Hay una tendencia entre los espirituales, es decir, mientras Dios me llame, vamos a sacar el mejor partido a esta vida. Esto me horroriza. Cuando un día yo lo analicé, porque lo hemos tenido en la cabeza todos, ¿no? Yo se lo tengo escuchado a muchas personas y yo me lo tengo escuchado a mí mismo. Esa pretensión de mientras dure esto, vamos a pasarlo lo mejor posible, es lo que hace que esto se alargue. Porque nosotros estamos pretendiendo sacar partido de la muerte. Porque esto es lo que es esta vida, la muerte. Y entonces estamos intentando exprimir espacios de tiempo en los que parece que estamos sacando partido. Pero verás lo que dice a continuación. El placer y el dolor son igualmente ilusorios, ya que su propósito es inalcanzable. Por lo tanto, son medios que no llevan a ninguna parte, pues su objetivo no tiene sentido. Y comparten la falta de sentido de lo que adolece su propósito. No tiene ningún sentido. Y ahora dice, el pecado oscila entre el dolor y el placer y de nuevo al dolor. Pues cualquiera de esos testigos es el mismo y solo tiene un mensaje. Te encuentras aquí, dentro de un cuerpo y se te puede hacer daño. El pecado, que es la gasolina de este mundo, oscila entre el dolor y el placer y de nuevo al dolor. Un ratito de placer, un ratito de dolor y de nuevo al dolor. Pues cualquiera de esos dos testigos es el mismo y solo tienen un mensaje. Te encuentras aquí dentro de un cuerpo y se te puede hacer daño. También puedes tener placer, pero el coste de este es el dolor. ¿Cómo podemos sacar aquí partido a este mundo? Si lo que pagamos por ese ratico bueno sigue siendo dolor. ¿Cómo podemos estar tan sordos y tan ciegos de querer sacar partido de este mundo? Este libro decepciona, por supuesto, a muchas personas que quieren vivir aquí en este mundo, un mundo feliz, la Arcadia feliz aquí en este mundo. Quieren hacer mediante palabras amorosas, el amor, la paz y estas cosas que son palabras que son estupendas, pero puestas en la boca del que no sabe lo que dice, pues carece de sentido y no llevan a ningún lado. Te encuentras aquí y dentro de un cuerpo y se te puede hacer daño. Ese es el mensaje del pecado y de sus testigos, el placer y el dolor. Te encuentras aquí, dentro de un cuerpo, y se te puede hacer daño. También puedes obtener placer, pero el precio del placer es el dolor. Dice, a estos dos testigos se le unen muchos más. Cada uno de ellos parece ser diferente porque tiene un nombre distinto y así parece responder a un sonido diferente. A excepción de esto, los testigos del pecado son todos iguales. Llámale dolor al placer y dolerá. Llámale placer al dolor y no sentirás el dolor que se oculta tras el placer. Esto baja el suflé a cualquiera de estos que dicen vive la vida y agradece la vida y agradece los momentos y agradece a Dios esta vida. Se les va el suflé abajo. Por eso este libro no lo explican ni no. Cosas de sueltas así que se picotea y se pone, pero mira lo que dice de este mundo. Pero es que también dice, no se te ocurra decir que lo he hecho yo. O bueno, por lo menos no se te ocurra creer que lo he hecho yo. Llámale al dolor placer. Llámale dolor al placer y dolerá. Llámale placer al dolor y no sentirás el dolor que se oculta tras el placer. Los testigos del pecado no hacen sino cambiar de un término a otro según cada uno de ellos ocupa el primer plano y el otro retrocede al segundo. Es irrelevante, no obstante, cuál de ellos tenga primacía en cualquier momento. Los testigos del pecado solo oyen la llamada de la muerte. Los testigos del pecado, el dolor y el placer son los testigos del pecado. Solo oyen la llamada de la muerte. Anda, saca partido a esta vida. ¿Dónde tenemos la cabeza?
nadie piense que es que lo que yo ando buscando es el sufrimiento. Por supuesto que no. Que ando buscando la paz como cada uno, pero es que no está aquí. La paz está en tu ser, no en el mundo. Entonces quererla buscar en el mundo a través del cuerpo, pues es un error. Pero es un error de unas magnitudes y solo tienes que pararte. Aunque no tuvieras este curso, hacer un análisis de este mundo te ponen los pelos como escarpias. El cuerpo de por sí carece de propósito. El cuerpo que de por sí carece de propósito contiene todas tus memorias y esperanzas. Eso es, todo tu pasado y todo tu futuro, porque es ahí donde vive, en el pasado y en el futuro. El cuerpo que de por sí carece de propósito contiene todas tus memorias, tus experiencias y tus esperanzas de mejorarlas. Te vales de sus ojos para ver y de sus oídos para oír, y dejas que te diga lo que siente. Pero él no lo sabe. Él te dice lo que siente para que tú lo interpretes. Dice, cuando convocas a los testigos de su realidad, te repite únicamente los nombres de estos que le diste para que él los usara. Cuando convocas los testigos de su realidad, vas a tu pasado. Él te repite únicamente los nombres que le diste en el pasado para que los guardara y te los diera cuando tú lo necesitaras. Cuando convocas a los testigos de su realidad, te repite únicamente los nombres de estos, de la realidad que él tiene ahí. Y dice, no puedes elegir cuál de entre ellos es real. Son todos ilusorios. Pues cualquiera que elijas es igual que los demás, una ilusión. Lo único que puedes hacer es decidir llamarlo por un nombre o por otro. Eso es todo. Puedes distinguir entre las emociones que tú almacenas en tu cuerpo y llamarlas rencor, culpa, castigo, avaricia, yo qué sé, puedes llamarlas de cualquiera de las formas, porque habla que los testigos del pecado tienen muchas manifestaciones y parecen todas diferentes. Lo único que puedes hacer es decidir llamarlo por un nombre o por otro. Eso es todo. No puedes hacer que un testigo sea verdadero solo porque lo llames con el nombre de la verdad. Y ahora viene aquí una cosa, y pone verdad con mayúscula. Porque es que hay muchas ilusiones aquí que las hemos dado en nombrar santas. Pero siguen siendo ilusiones. Que eso es el empeño mío de desbancar de mi mente a los mercaderes del templo, que esos están con nombres, vendiendo cosas con nombres sagradas, pero que son absolutamente profanas. Dice, la verdad, dice, no puedes hacer que un testigo sea verdadero solo porque lo llames con el nombre de la verdad. La verdad se encuentra en él si eso es lo que representa. De lo contrario, miente. Aunque lo llames con el santo nombre de Dios mismo. Mira qué claro dice aquí que tenemos que desmantelar los mercaderes del templo de nuestra mente. Sacar de ahí los testigos de una realidad falsa, pero que queremos hacer santa nosotros. Están en nuestra mente los testigos, hablándonos con palabras preciosas, hablándonos con nombres que parecen la verdad. Agradece a Dios cada mañana que te despiertas vivo. Por mucho que pongas al nombre de Dios, estás invocando al diablo, porque es el diablo el que te da esa mañana. ¿Para qué? No puedes hacer que un testigo sea verdadero porque lo llames con el nombre de la verdad. No, ese agradecimiento que hacemos a Dios por estar mejor que mi hermano que le han diagnosticado un cáncer. Gracias, Padre, yo no tengo cáncer. Y estamos citando el nombre de Dios. ¿Qué agradecimiento es ese?
por el que tú crucificas a alguien. ¿Cómo se puede agradecer algo así? ¿Cómo se puede disfrutar de esta vida? Tiene que estar uno vacunado y vacunado y vacunado y vacunado y ser insensible y mirar para otro lado todo el tiempo. El testigo de Dios no ve testigos contra el cuerpo. El testigo de Dios con mayúscula, que es el Espíritu Santo, no ve testigos contra el cuerpo. Tampoco presta atención a los testigos que con otros nombres hablan de manera diferente en favor de la realidad del cuerpo. Como si Dios cuidara de tu cuerpo y del vecino, no que le ha dado un cáncer. El Espíritu no ve testigos contra el cuerpo, tampoco presta atención a los testigos que con otros nombres llaman de manera diferente en favor de la realidad del cuerpo. Él sabe que no es real, pues nada podría contener lo que eres, pues nada podría contener lo que crees que el cuerpo contiene dentro de sí. Tú crees que el cuerpo contiene tu alma, pero el Espíritu sabe que el cuerpo no puede contener ese alma que tú crees que contiene. El cuerpo no puede decirle a una parte de Dios cómo debe de sentirse y cuál es su función. El cuerpo no puede decirte, estás enfermo, tienes cáncer, te duele esto. No puede decirle, el cuerpo no puede decirle a una parte de Dios cómo debe sentirse, sufre, disfruta, no puede decírselo. O cómo debe sentirse o cuál es su función. Tú tienes que ser profesor de autoescuela. Tú tienes que ser hombre, mujer, ama de casa, africano, norteamericano, asiático. Qué bonito, cómo nos saca de... El Espíritu Santo, sin embargo, no puede sino amar aquello que tú tienes en gran estima. Esto es algo que rompe la cabeza. El Espíritu Santo está para enseñarte y Él tiene la bendición de Dios para tu falsa creación, para que no te haga daño. Entonces Él se va a poner de acuerdo para cuidar lo que tú tienes en estima. Él va a cuidar tu cuerpo. Pero Él lo va a cuidar sin darle ninguna importancia. Tú sí se la estás dando. Él va a cuidar lo que tú amas. El Espíritu, sin embargo, no puede sino amar aquello que tú tienes en gran estima. No se puede separar de ti hasta ese punto. Sabe que no es real, pero como es una ilusión que tu valor se tiene en gran estima, Él está ahí contigo. Y dice, y por cada testigo de la muerte del cuerpo, te envía un testigo de la vida que tienes en aquel con mayúscula que no conoce la muerte. Que no se nos olvide, que dice muchas veces el curso lo mismo. Dios dio otra interpretación para cada una de nuestras ilusiones, cualquiera que fuera la forma que posibilitara el milagro. Y ahí está el Espíritu Santo dándonos otra opción, donde no hay dolor para cada una de las locuras en las que nos embarcamos, pero solo tenemos que pedir, porque Él no nos lo va a poner, sino Él no va a violentar nuestra libertad. Y por cada testigo de la muerte del cuerpo, te envía un testigo de la vida que tienes en aquel, que es en Dios, que no conoce la muerte. Cada milagro que trae es un testigo de la irrealidad de tu cuerpo. De la irrealidad de tu cuerpo y de la irrealidad de todas las leyes que rigen el cuerpo y el mundo. El milagro que trae es un testigo de la irrealidad del cuerpo. Él cura a este de sus dolores y placeres por igual. ¿Y por qué curar de los placeres? Porque si los dolores nos tienen presos, los placeres también. Anda, dile a alguien que tenga una adicción que la deje así. O no necesita ayuda para soltar una adicción al juego, a la bebida. Uno tiene una adicción a la caza y deja a la familia por la caza. Uno tiene una adicción por el fútbol y deja a la mujer por el fútbol y deja todo por el fútbol. Nos tienen que salvar de las adicciones también. Él cura a este de sus dolores y placeres por igual, pues todos los testigos del pecado son reemplazados por los suyos, por sus milagros.
son reemplazados por sus testigos. Los testigos del Espíritu son sus milagros. Y continúan esa línea. El milagro no hace distinciones entre los nombres con los que se llama a los testigos del pecado. El milagro no se para delante de un testigo que se llama cáncer de páncreas. El milagro no se para delante de un uñero. Le da igual cómo le llames. Que le llames parálisis cerebral, que le llames diarrea. El milagro no hace distinciones entre los nombres con los que llames a los testigos del pecado. Demuestran simplemente que lo que ellos representan no tienen efectos. Que no se nos vaya a la cabeza. Un milagro rompe las leyes de este mundo. No es un milagro que salgan las flores en la primavera. Es un milagro que salga una flor en pleno invierno, si es que no corresponde salir. Los milagros rompen las leyes físicas. Demuestra simplemente que lo que ellos representan no tiene efectos. Demuestran que estamos en un mundo de sueños. Y pueden demostrar esto porque sus propios efectos han venido a sustituirlos. Lo pueden demostrar. Sea cual sea el término que hayas utilizado para referirte a tu sufrimiento, este ya no existe. Mira cómo aquí pone sufrimiento, independientemente de dolor. Esto es un juego de palabras de nuestro ego para pasarlo más, diciéndonos que en realidad no lo estamos pasando mal. También argumentado. El ego tiene unos argumentos, pero yo... El milagro no hace distinciones entre los nombres con los que llamas a los testigos del pecado. Demuestra simplemente que lo que ellos representan no tiene efectos. No tiene efectos porque soplas y se van. Si realmente fueran reales, no se quitarían. Pero como son ilusiones, el milagro sopla sobre ellos y se va. Y pueden demostrar esto porque sus propios efectos han venido a sustituirlos. El milagro viene a sustituir a los efectos del pecado, de tus ilusiones. Por eso, sea cual sea el término que hayas usado para referirte a tu sufrimiento, este ya no existe. Aquel que es portador del milagro percibe que todos estos términos son uno y lo mismo y los llama miedo. Todos los términos son lo mismo. A todos estos términos son lo mismo. Y los llama miedo. El miedo es el denominador común. Dice ahora, de la misma manera en que el miedo es el testigo de la muerte, el milagro es el testigo de la vida. Dice, es un testigo que nadie puede refutar, pues los efectos que trae consigo son los de la vida. Dice que el milagro no se puede refutar ahí. Yo me quedo con esto, pero fíjate, anda que no está refutado los milagros aquí. Esta vida tiene tanta fuerza que los milagros están bien achicados. Es cuando aparece el milagro que no lo podemos refutar. Pues sus efectos, pues los efectos que trae consigo son los de la vida. Y ahora mira, qué párrafo. Porque te da mucho palo el curso, pero luego te vienen párrafos como estos. Dice, gracias al milagro, los moribundos se recuperan. Los moribundos se recuperan. Los muertos resucitan y todo dolor desaparece. Gracias al milagro, los moribundos se recuperan. Los muertos resucitan. Y todo dolor desaparece. Un milagro, no obstante, no habla en nombre propio, sino solo en nombre con mayúscula de lo que representa. Y luego esta parte de mi mente que se enrolla con términos magníficos de la paz, que no saben lo que son, del amor, del buenismo y todo esto. Tú le dices, resucitar a un muerto, y es... Bueno, con que le cites a la muerte ya se espanta, no toques a la muerte. Todas esas cosas están en el mismo lado del ego. A mí me gusta que me digan que los muertos
se pueden resucitar y que los moribundos se pueden levantar y que el dolor desaparece. Porque ¿sabes por qué me gusta? Porque dentro de mí sé que es verdad. Y ese es el camino que quiero encontrar. Y esa es la perla que quiero encontrar dentro de mí. Dice el curso, no vas a aprender nada de este mundo, pero esto sí te lo vas a aprender porque es tu materia y yo siento que es mi materia. Mira qué bonito. El amor a sí mismo tiene símbolos en el mundo del pecado. ¡Guau! ¿Cuál es el símbolo del amor en el mundo? El milagro. El amor a sí mismo tiene símbolos en el mundo del pecado. El milagro perdona porque representa lo que yace más allá del perdón, lo cual es verdad. Qué absurdo y demente es pensar que un milagro pueda estar limitado por las mismas leyes que vino exclusivamente a abolir. El milagro abole las leyes físicas, que nadie se vuelva loco. Las leyes del pecado tienen diferentes testigos con distintos puntos fuertes. Y estos testigos dan testimonio de diferentes clases de sufrimiento. Según el pecado, pues tú tienes un sufrimiento de una clase o de otra. Dice, no obstante, para aquel que envía los milagros a fin de bendecir el mundo, una leve punzada de dolor, un pequeño placer mundano o la agonía de la muerte no son sino el mismo estribillo, una petición de curación y una llamada de socorro en un mundo de sufrimiento. ¿Veis? El dolor y el sufrimiento lo alternan, la misma palabra. Las leyes del pecado tienen diferentes testigos con nombres, con distintos puntos fuertes. Y estos testigos dan testimonio de diferentes clases de sufrimiento. No obstante, para aquel con mayúscula que envía los milagros a fin de bendecir al mundo, una leve punzada de dolor, un pequeño placer mundano o la agonía de la muerte no son sino el mismo estribillo, una petición de curación, una llamada de socorro en un mundo de sufrimiento. Así interpreta el Espíritu Santo todas estas cosas, que son los puntos fuertes del pecado. De esta similitud es de lo que el milagro da testimonio. Da igual cómo le llames al testigo del miedo tuyo. Se arregla todo de la misma manera. Esa similitud es lo que lo prueba. Las leyes que consideraban que todas esas cosas eran diferentes quedan abolidas, lo cual demuestra su impotencia. El propósito del milagro es lograr esto. Y Dios mismo ha garantizado el poder de los milagros por razón de lo que atestiguan. Qué lejos estamos de manejarnos con los milagros. Y están aquí de la mano del Espíritu. El Espíritu tiene esa versión que Dios dio para cada una de nuestras ilusiones, las que nos matan. Sé pues un testigo del milagro y no de las leyes del pecado. ¿Cómo podemos ser testigos del milagro? Pidiendo ver lo que nos duele con los ojos de Cristo. Sé pues un testigo del milagro y no de las leyes del pecado, porque nos está diciendo que el Espíritu tiene eso. Dice, por cada testigo de muerte del cuerpo, Él te envía un testigo de vida. Vamos a pedir el testigo de la vida. Pero claro, lo pedimos una vez o 5 y decimos, no ha venido. Y no nos damos cuenta porque no analizamos las veces que estamos diciendo esto no tiene arreglo, se tiene que morir. Lo más piadoso para él es que se muera. Porque está tan malito que lo más piadoso para él es que se muera. Y no sabemos perseverar en esto. Y somos testigos del pecado en vez del milagro. Sé pues un testigo del milagro y no de las leyes del pecado. No hay necesidad de que sigas sufriendo, pero sí de que sanes, ya que el sufrimiento y la angustia del mundo han hecho que seas sordo a su propia necesidad de salvación y liberación. Sé pues un testigo del milagro y no de las leyes del pecado.
No hay necesidad de que sigas sufriendo. Cuando seguimos sufriendo somos testigos del pecado. Pero sí de que sanes, eso tienes necesidad. Ya que el sufrimiento y la angustia del mundo han hecho que seas sordo y su propia necesidad de salvación, a su propia necesidad de salvación y liberación. Ni nos damos cuenta de que necesitamos liberarnos, ni de qué. Tienes necesidad de que sanes, ya que el sufrimiento y la angustia del mundo han hecho que éste sea sordo a su propia necesidad de salvación y liberación. Y acaba diciendo, la resurrección del mundo aguarda hasta que sanes y seas feliz, para que puedas demostrar que el mundo ha sanado, es lo de siempre. La resurrección del mundo aguarda a que sanes y seas feliz. Dice, el instante santo sustituirá todo pecado, solo con que lleve sus efectos contigo. El instante santo sustituirá todo pecado, solo con que lleves sus efectos contigo, los efectos del instante santo. Hay que meterse y fajarse con el instante santo. Solo se debe pedir el instante santo, ofrecer. Ofrezco un instante santo, ofrezco un instante santo. Yo cuando tengo miedo a veces digo, me acojo al instante santo, me acojo al instante santo. Dice, y nadie sufrirá más. Pero el curso dice, nunca he vivido un instante santo pleno. Pero lo tienes que intentar. Esto me gusta. Porque el instante santo es una manera de perdonar. Y el perdón es un aprendizaje. Así que tenemos que utilizar el instante santo. Sana para que así puedas sanar. Y evítate el sufrimiento que conllevan las leyes del pecado. Qué bonito. Sana para que así puedas sanar. ¿Cómo sano? Pidiendo que te sanen, aceptando la sanación, que sí, que es un caminico. Pero aquí dice esto, sana para que así puedas sanar y evitarte el sufrimiento que conllevan las leyes del pecado. Y la verdad te será revelada a ti, que elegiste dejar que los símbolos del amor ocupasen los del pecado. Los símbolos del amor, los milagros, ocupasen el lugar del pecado. Preciosa, los testigos del pecado. A mí me gustan los testigos del amor. Los milagros son los testigos del amor. Seguro que aquí hay mucha gente que le llama testigos del amor a otras cosas, de esas que me ponen a mí de los nervios, que no son testigos sino de la locura. Pero un milagro sí que es un testigo del amor. Irrefutable. Cuando vino un milagro, ¿quién está en medio? Bueno, mañana más. Un milagro para todos vosotros.